hacer la grabación y les voy a compartir la pantalla. Ahí ven algo, ¿no? O se está empezando a ver. A ver. Como tengo dos monitores. ¿Qué haces, Samuel? ¿Cómo estás? A ver si ahora se ve mejor. Ahí se ve en pantalla completa, ¿no? No puedo entrar a clase Sí, ahí porque se no ve. tengo las llaves de mi casa. Desde el celular me pide auriculares. Buenísimo. Eso es tener la clase en cualquier lado, Samuel, ¿viste? ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto. Ah, ¿y también me ve? Sí, perfecto. ¿Qué más querés? Clase al aire libre. Ah, listo. Depende de la zona a veces, ¿no? Porque también tenés cuidado. Pero Sí, sí, me desconecto porque me robaron el celular. si vemos que sale corriendo sobre el celular, por favor llamen al 911. Bueno, gente, vamos a empezar con la clase. Hoy vieron que todo lo que vimos hasta ahora era muy introductorio a lo que eran los microcontroladores, ¿sí? Y la programación y Y me tenés que poner de tu mail. ¿Eso qué carajo es? todas aquellas cuestiones que nosotros podemos hacer con un microcontrolador, ¿sí? También habíamos dicho que el objetivo de esto, más que nada, era la parte de programación. La electrónica de esto es muy modular, o sea, son módulos que se van conectando. Pero hay algunas cuestiones que necesitaríamos saber antes de empezar a programar, y es más que nada los esquemas de conexiones de los distintos sensores y los distintos actuadores. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores vimos la parte de los sensores y la clase pasada la parte de los actuadores? Bueno, hoy vamos a ver cómo se conecta esto al Arduino, y el Arduino qué puertos tiene, o sea que el microcontrolador qué puertos tiene, qué puedo poner en cada puerto, ¿sí? Y en base a esto armar esquemas de conexiones. Estos esquemas de conexiones no voy a pretender que se los sepan de memoria, sino que yo se los voy a ir subiendo para cuando ustedes tengan que empezar a conectar algún sensor o algo, sigan este esquema, ¿sí? Más que nada eso, no nos vamos a centrar mucho en la parte electrónica, pero sí cómo se conectan estos dispositivos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver hoy, acá yo lo tengo anotado, la parte de puertos digitales, ¿sí? O sea, dentro del Arduino vamos a ver que tenemos puertos. Estos puertos pueden ser digitales y analógicas. Vamos a ver cuál es la diferencia y qué podemos conectar en cada uno de estos. Vamos a ver los puertos de comunicación, o sea, aquellos puertos que nos permiten comunicarnos con otros dispositivos, ¿sí? ¿Qué tal, Adriel? Los que entraron después, estoy grabando la clase, así que igual no se perdieron mucho, estoy presentando los temas de hoy, ¿sí? Después los puertos de alimentación del Arduino, o sea, el Arduino también tiene distintos puertos que puedo alimentar eléctricamente a dispositivos como sensores o actuadores o a otros dispositivos como otro Arduino, por ejemplo, ¿sí? Eso también lo vamos a ver. Después vamos a ver también la parte del esquema de conexiones para distintos dispositivos. Vamos a empezar con el más básico de todos, que es cómo conectar un LED, ¿sí? Después vemos, en base a cómo conectar un LED, qué posibilidades hay de poder conectar algo más potente que no sea un LED. Por ejemplo, una lamparita de 220 volts, un motor, ¿sí? Una bomba de riego, no sé, cualquier cosa que no tenga un voltaje pequeño, sino que tenga un voltaje más grande. Obviamente vamos a utilizar para nuestros esquemas de conexiones algo que se llama protoboard, que les voy a empezar a explicar. ¿Qué tal, Dayana? ¿Cómo estás? Recién empezamos, estoy presentando un poco los temas de hoy, ¿sí? Chicos, si se corta, volvemos a entrar a la misma clase, ¿está?
Vamos a ver algo que se llama protoboard, que es como una placa media experimental para poder hacer nuestras conexiones, ¿sí? Nuestros prototipos serían. Y después vamos a centrarnos en distintos esquemas de conexión de cómo se conecta un switch, o sea, un pulsador, un sensor de inclinación, un potenciómetro, un sensor de luz, un sensor de flexión, un sensor de fuerza, un servomotor. Con esto, más que nada, abarcamos la gama de distintos tipos de conexiones que puede tener un dispositivo. Vimos que hay muchos más sensores, vimos que hay muchos más actuadores, pero después todos van a encajar en alguno de estos tipos de esquema de conexión, ¿sí? Eso va a ser la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar. Para esto yo me voy a apoyar en la presentación de PowerPoint y en un programa que se llama Fritzing. No sé si alguno lo conoce, alguno que haya visto electrónica, que con este voy a armar más o menos los esquemas de conexiones, ¿sí? Esto después yo subo todo y para que tengan todo este material también. Bien. Bueno, entonces empecemos. Vamos a minimizar estas pantallitas, así podemos ver. Exacto, ahí. Bueno, voy a empezar con ahí está, la pluma. Bueno, primero vamos a ver las salidas digitales que tiene un Arduino. Cuando yo hablo de los puertos digitales, que son estos que ustedes ven acá marcados, ¿sí? Estos de acá, van a ver que también esos mismos puertos pueden servir como entrada, no tanto como salida, sino también como entrada, pero digitales. ¿Qué significa que sean digitales? Que en estos puertos puedo recibir una señal o enviar una señal, pero esa señal es digital. O sea, que esa señal se va a mover entre dos valores, un 0 absoluto y un 1 absoluto. ¿Sí? O sea, ¿entra una señal o no entra una señal? Los puertos de Arduino, estos que están acá, manejan un voltaje de 5 volts. Por lo tanto, cuando yo envío una señal a un puerto, lo que estoy enviando son 5 volts, o sea, un voltaje. Entonces, este 1 simboliza 5 volts. ¿Sí? Y por otro lado, cuando no mando una señal, estoy mandando 0 voltaje. Ahora, si yo conecto un LED a un puerto digital, ¿sí? Y otro LED al negativo, que es este que está acá, es como si estuviese conectando el LED a una batería, a una pila. Pero ¿cuál es la ventaja de conectarlo así? Que yo puedo, mediante la programación, ¿sí? Darle órdenes para enviar la señal o dejar de enviar la señal. Eso lo puedo hacer por programa, ¿sí? Y es ahí donde entra el juego todo esto de la automatización, la robótica. Si hay algo que no se va entendiendo, chicos, ustedes me avisan, ¿sí? Igual, todo esto que es medio electrónica es más que nada para comentario, para ver cómo funciona, ¿sí? Pero nosotros recuerden que más adelante nos vamos a centrar en la programación. Entonces, este Arduino que yo les puse acá es un Arduino Uno. Recuerden que hay varios modelos de Arduino. El Arduino Mega, el Arduino Nano, el Arduino Mini, ¿sí? La diferencia entre uno y otro puede ser el microcontrolador que utilice, pero también la cantidad de puertos que tiene. Por ejemplo, un Arduino Mega tiene 53 puertos digitales. En cambio, el Arduino Uno tiene 16 puertos digitales. ¿Se entiende? Ahí hay una diferencia. Entonces, para proyectos que yo necesite trabajar con muchos puertos digitales, obviamente voy a necesitar trabajar por ahí con un Arduino Mega, ¿no? Que tiene más puertos. Bien. Entonces, miren, en programación, cuando estemos programando, hay una instrucción que se llama. Uy, esperen que me fui para atrás. Hay un comando que se llama Digital
write, ¿sí? Tengo que poner el número de puerto, supongamos que acá tengo del puerto 13 al 0, vamos a suponer que pongo el puerto 13, y si envío o no una señal. Si envío una señal voy a poner un high o un 1, o un número 1, ¿sí? Como simbolizo acá. Pueden ir cualquiera de las dos cosas. Si yo cuando el programa se encuentra con esta instrucción, lo que hace es al puerto 13 que está acá, le manda 5 volts. Y si yo tenía conectado algo a ese puerto, lo prende, por ejemplo. Si tenía conectado un LED, lo enciende. ¿Se entiende? Entonces, yo por programa puedo manejar los puertos. ¿Sí? Lo que está enviando es una señal de 5 volts. Pero guarda, es de 5 volts nada más. O sea, un LED lo puedo conectar acá. Pero si yo quiero conectar una lámpara de 220 volts, no lo voy a poder conectar porque el voltaje es muy chico. Ahora después les digo cómo se hace para solucionar eso. Pero tengan en cuenta esto. Esto es lo que ustedes tienen que tener en claro de esto. Que una salida o entrada digital puede tener dos valores nada más. Un 0 o un 1. ¿Se entiende? Un high, que es para el 0, o sea, un valor alto, o un valor bajo, que es un low. ¿Sí? Pero siempre las señales se mueven entre estos dos valores nada más. Puede ser un 0 o puede ser un 1. Por eso se llama digital, ¿sí? Porque lo digital maneja unos y ceros nada más. ¿Sí? ¿Se entiende esto más o menos? Después vamos a ver algún ejemplo. Pero lo que tienen que tener en claro es esto, que los puertos digitales o reciben una señal, o sea, reciben un 1, un estado, o recibe un 0, un high o un low. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo controlar los sensores y los actuadores. Esto porque son los puertos digitales. Son los que ustedes tienen acá de este lado de la placa Arduino. Ahora, también del otro lado tenemos puertos analógicos, ¿sí? Los puertos analógicos, a diferencia de los digitales, ¿se acuerdan que los digitales era un 1 o un 0? Un 1 o un 0. Un 1 o un 0. Tiene este tipo de señal. En cambio, los analógicos, la señal es así. ¿Qué significa? Que entre el valor más alto y el valor más bajo hay valores intermedios. O sea, que ya ahí no tan solo envía un 1 o un 0, sino que varía valores, recibe valores intermedios. Supongamos, conecto un sensor de temperatura. El sensor de temperatura no me va a decir hace frío, hace calor. ¿Se entiende? Yo quiero saber exactamente cuál es la temperatura. Entonces ahí me va a dar un valor intermedio, ¿sí? Dependiendo del tipo de sensor que tenga. Por eso acá yo tengo la gráfica. Fíjense que tengo este tipo de onda, ¿sí? Pero en el medio hay distintos valores. Todos estos puntos son distintos valores. En cambio, en la señal digital no. Tengo un 1 y un 0. Entonces, ¿qué puedo conectar en un puerto analógico? Sensores que me tiren valores que vayan de un número a tal número. Por ejemplo, un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de presión, ¿sí? Cualquier tipo de sensor que me tiene que dar un valor específico. En cambio, ¿qué pongo en un puerto analógico? Y bueno, puedo poner, por ejemplo, un interruptor, un switch, ¿sí? Que cuando lo presione me manda un 1 y cuando lo dejo de presionar me manda un 0. Pero no hay valores intermedios. ¿Quedó claro, chicos, más o menos esto? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. A ver, no vamos a profundizar mucho en la electrónica. Yo esto para que vean la diferencia en qué conecto en estos puertos y qué puedo conectar en estos otros puertos. Y a medida que vamos a ir viendo los distintos tipos de sensores, cómo los conecto y cómo los programo, yo les voy diciendo, bueno, esto va en un puerto analógico, esto va en un puerto digital. ¿Sí? Eso no se preocupen. Consulta, ¿eso es solo entrada? Los analógicos son solo entradas, sí. Porque un ¿Sí? dimmer, por ejemplo, no podría usarse. ¿Cómo? ¿Un qué? Un dimmer, un dimerizador. No, eso se puede poner,
se puede poner en un puerto digital, porque después vamos a ver que no es tan absoluto el 1 y el 0, ¿sí? Que en realidad puede tirar un valor como salida intermedio. Entonces yo, por ejemplo, a una luz puedo hacer que en vez de que encienda su brillo máximo, ¿sí? Encienda la mitad del brillo, por ejemplo. Pero eso lo hacemos desde un puerto digital. ¿Sí? Una Genial. pregunta, profe. Sí. Yo podría, entonces no puedo poner un sensor de temperatura en una entrada digital. Se supone que no, salvo que haya alguna placa que vos comprás, ¿sí? Alguna plaquetita que ya viene preparada, ¿sí? Y que no tenemos que hacer muchas conexiones, solo es conectarla acá, no hay que ponerle ningún otro componente electrónico. Hay una, por ejemplo, que se llama DH, creo que la nombramos cuando vimos sensores. DHT11 o 22, ¿sí? DHT11 o 22. Estos sensores son una cosita así, ya viene con una placa, todo, y tiene 3 salidas. Esto es un sensor de temperatura y humedad ambiente, ¿sí? Esto se conecta uno a un voltaje a 5 volt que está por acá, no sé si lo logran ver ahí, después lo vamos a ver bien igual. Otro se conecta a GND, ¿sí? Que está por acá. Y con esto alimento eléctricamente la placa, pero tiene otro puerto que es el puerto que envía la señal, o sea, envía el dato de temperatura y humedad, que este sí se conecta a un puerto digital. Pero ¿qué pasa? Acá tiene toda una plaqueta que transforma la señal esa digital en analógica, pero lo tiene la misma placa. ¿Me explico más o menos ahí? Sí, sí. Ahora, si yo agarro un sensor puro, ¿sí? Lo tengo que conectar sí o sí a un puerto analógico. ¿Sí? Si no tiene placa, nada, o sea, no tiene ningún componente. Es como un componente electrónico que es una cosita chiquitita así con 2 patitas, ¿sí? Eso toma la temperatura. Es un sensor de temperatura, pero no tiene electrónica ni nada, es un componente nada más. Entonces este sí va a ir conectado a un puerto analógico, pero voy a tener que poner una resistencia en el medio, algo de eso. Pero ahí sí va a un puerto analógico. Es más, los puertos analógicos, cuando yo conecto algo, va a tirar un valor entre 0 y 1024. ¿Sí? Si yo conecto este sensor de temperatura, el sensor me va a tirar entre un valor entre 0 y 1024. Lo que pasa es que después con una fórmula transformo ese valor en temperatura. ¿Me explico hasta ahí? Ahora, esta plaqueta que yo les mostré antes, directamente me tira el dato de temperatura, porque lo hace todo la plaqueta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero siempre todos los sensores, cuando los conecto hacia lo bruto, me tira un valor entre 0 y 1024. Y después lo vamos a ver igual eso, porque después también ese valor lo podemos transformar en otro tipo de valores. ¿Pero se entiende la diferencia entre una señal digital y una señal analógica? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Igual yo les voy a ir diciendo después, esto se conecta en un puerto digital o esto se conecta en un puerto analógico. ¿Sí? Bueno, entonces vimos que el Arduino tiene puertos digitales de entradas y salidas y puertos analógicos que son de entradas. Tiene también algo que se llama puertos de comunicaciones, que también tiene una doble función. Son puertos de comunicaciones, pero también son puertos digitales, ¿sí? El puerto digital sería el 0 y el 1, pero también lo puedo utilizar como comunicaciones. Lo van a encontrar con el nombre de TX y RX. Estos puertos sirven para comunicarme al exterior, ¿sí? Puede ser a otra plaqueta. Yo tengo un Arduino A y un Arduino B.
y le quiero mandar un dato del Arduino A al Arduino B. ¿Cómo se lo mando? A través de este puerto de comunicación. Es simplemente agarrar dos cables y conectarlos, nada más. Pero fíjense cómo es la conexión. A ver qué notan de raro en la conexión. A ver si alguno se da cuenta. ¿Están invertidos? Que están invertidos, muy bien. ¿Por qué? Porque los canales de comunicación son invertidos. Si yo hablo con una persona, yo le hablo por la boca, pero ¿por dónde me escucha la persona? Por el oído. O sea, el canal de comunicación va de mi boca al oído de la otra persona. ¿Se entiende? Acá estos dos puertos significan el T de transmisión y el R de recepción. Entonces, el que transmite va al otro que recibe. ¿Se entiende? Y al revés de la otra placa. Si yo quiero establecer una comunicación de doble sentido, conecto los dos cables. Si yo quiero solamente enviar un dato de A a B, ¿sí? Entonces solamente pongo el cable que une el TX de la placa A con el RX de la placa B. ¿Se entiende? Y así le puedo mandar datos y estar jugando con dos Arduinos y pasarle datos, una cosa de eso, ¿sí? ¿Me explico? Ahora, si yo quiero que también el Arduino B le mande también datos a la, entonces conecto también el otro cable, ¿sí? Este que va acá. Entonces tengo una comunicación que se llama semiduplex, ¿sí? ¿Qué es una comunicación semiduplex? Es que va en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo. ¿Sí? Full duplex sería una comunicación en doble sentido y al mismo tiempo. A ver, denme un ejemplo de una comunicación full duplex que va en distintos sentidos y al mismo tiempo. ¿Qué puede ser? Si se corta, volvemos a entrar a la misma reunión. A ver, se los tiro yo. El teléfono. ¿Yo puedo hablar por teléfono con otra persona y superponerme cuando estamos hablando? Sí, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, profe, se puede. Ahí está. Bien. Esto es para... A ver, yo necesito a veces del otro lado escuchar algo para no sentirme tan solo. Está bien que acá mi perrito me acompaña, me hace compañía, pero... bueno, entonces, en ese caso sí sería una full duplex. ¿Cuál sería una comunicación semiduplex, por ejemplo? El Nextel. Muy bien, el Nextel. ¿Se acuerdan del Nextel que era como un handy, no? Parecía Claro, como un tenía que walkie-talkie. apretar un botón para y no te podían hablar arriba. Exacto, muy bien. Esa sería una comunicación semiduplex. ¿Sí? Perfecto. Ahora, entonces, miren que a través de estos puertos de comunicaciones que tiene el Arduino, yo me puedo comunicar con otros dispositivos, ¿sí? Con otros. Entonces, lo bueno que tiene esto es que ya ahora el Arduino también sirve como, no tan solo para leer sensores, programar y hacer algo de automatización o robótica, solo ahí, sino que se puede comunicar al exterior a través de estos puertos. Y hay otras formas de comunicación que tienen. Por ejemplo, la de Bluetooth. ¿Sí? Van a ver que existen unos modulitos como estos que permiten conectarme a través de dos dispositivos, pero inalámbricamente. O sea, en este caso por Bluetooth. ¿Sí? ¿Y cómo lo conecto? Bueno, si ustedes se fijan bien, estas plaquetitas también tienen un TX y un RX, ¿no? Entonces también lo conecto en forma cruzada. En la otra placa también conecto otro módulo Bluetooth, también cruzado, el TX con el RX y el RX con el TX, y puedo mandar datos inalámbricamente de un dispositivo a otro. Después vamos a ver cómo se programa eso, ¿no? Pero
esta es la posibilidad que me permite hacerlo. O sea, vieron que antes lo vimos con un cable, pero ¿qué pasa si yo no quiero tirar un cable para mandar datos de un lugar a otro? Puedo utilizar estos modulitos, ¿sí? Que conecto en el Arduino, que solamente conecto 4 cables, o sea, estos dos de comunicación, este que va a 5 volts del Arduino y este que va a GND del Arduino. Conectando esos 4 cables, ya puedo lograr una comunicación con otro dispositivo. Obviamente el otro dispositivo también tiene que tener Bluetooth. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Y es más, Sí, profe. bien, y es más, no tan solo entre Arduinos, sino que también puedo hacer una comunicación con otros dispositivos, hacia un celular, hacia una tablet, hacia una notebook o cualquier otro dispositivo que tenga Bluetooth pero que pueda programarlo. ¿Sí? Entonces, mi Arduino tendría Bluetooth y yo puedo interactuar con otros dispositivos que también tengan Bluetooth. Por ejemplo, yo puedo hacer una app en el celular que sirva para prender una luz. Entonces, acá en la app tengo un botoncito que cada vez que lo presiono, se comunica con el Arduino y el Arduino PAP hace encender, parece un árbol más de una lamparita, y hace encender una lámpara. ¿Se entiende? Profe, ¿se podría hacer un equipo de música con eso? A transformar un equipo de esos viejos en hacerlo receptor Bluetooth, ¿no? También. ¿Con un Arduino? Sí, lo que pasa que ojo que los datos que va a transmitir el Arduino son bits nada más. ¿Sí? No, y hay que ver cómo trabaja la parte multimedia con estos dispositivos. O sea, lo que me acabás de decir me lo planteó la semana pasada un alumno que quería hacer eso, quería grabar algo desde acá porque el Arduino tiene un sensor de micrófono, tiene un micrófono, yo le puedo poner un micrófono al Arduino, y él quería transmitir la voz y que se escuchara inalámbricamente a través del celular, por ejemplo. ¿Sí? Quedamos sin investigar, así que si logro algo con eso, te aviso. ¿Sí? Lo que Dale, nosotros profe. vamos ahora en una primera instancia, lo que sí vamos a mandar son órdenes para que haga determinadas acciones. ¿Mm? Entonces fíjense que ahora ya el Arduino no pasa a ser una isla, sino que puede interactuar con otros dispositivos también. ¿Se entiende? Pero se conecta a través de estos. Estos módulos se llaman, hay varios, está el HC06, HC05, XM15, todos se usan y se programan de la misma forma. Lo único que algunos son más estables que otros. Por ejemplo, el XM15 es mucho más estable que estos dos anteriores. Y el menos estable es el HC06, pero es el más económico. Igual no significa que no funcione, o sea, funciona, pero si yo quiero armar algo muy, muy heavy, muy pesado y que necesito que no falle tanto, voy a poner estos tipos de dispositivos. Pero se conecta de la misma forma porque tiene los mismos pines y se programa de la misma manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, esta comunicación puede ser de doble vía, ¿eh? Yo puedo mandar una señal del Arduino al celular, pero también puedo mandar el celular al Arduino. O sea, así y así. ¿Sí? De las dos formas, ¿eh? Bien. Después tenemos los pines de alimentación en el Arduino. O sea, yo voy a tener unos pines que tienen, los que se llaman GND, es el negativo. ¿Vieron como en una pila que tengo el positivo y el negativo? Bueno, los GND son los negativos, ¿sí? Después tengo 5 volt, 3,3 volt, ¿sí? Bueno, después de reset eso lo vamos a ver después. Y ustedes miran, ¿para qué necesito estos voltajes tenerlo?
Esos voltajes se necesitan porque hay placas, y esta era la que yo les quería mostrar antes. Esta es la del sensor de temperatura y humedad. ¿Se acuerdan ese que les dije, el DHT 11 o 22? ¿Sí? Es este que ustedes ven acá. Ven que este es el sensor, acá adentro está el sensor, pero después tiene toda una plaqueta que hace toda la conversión. Bueno, fíjense que este sensor tiene 3 patitas. Esta que dice, ¿por qué? Porque esta placa no tan solo envía datos, o sea, mejor dicho, para poder enviar datos, necesito que esté alimentada eléctricamente también esta plaqueta. Entonces, donde dice BCC acá, va conectado a los 5 volts. ¿Sí? Y el que dice GND va conectado al GND. Y el que dice data es el que va al puerto digital, a cualquiera. Entonces necesito tener estos puertos de alimentación para poder alimentar también las placas que vaya a conectar. También con esto yo puedo, a ver, si tengo otro Arduino, puedo mandar un cable de acá y alimentar el otro Arduino también, ¿sí? Pero ¿se entiende lo que son los voltajes? O sea, son voltajes que necesito porque esa placa también se necesitan alimentar eléctricamente. ¿Sí? 3,3 volt, 5 volt y los GND. BIN es un voltaje, también es un voltaje, pero eso va a depender de otra cosa. Y esa otra cosa es lo que les voy a decir ahora. Si se corta, volvemos a entrar. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Okay. Yo una vez que hice mi programa y lo cargué acá al microcontrolador a través de este cable que va conectado a la computadora, ¿sí? Ya una vez que hice eso, lo desconecto de la computadora. Y después lo puedo alimentar con una batería a la plaqueta. Esa batería puede ir de 5 volt a 12 volt. ¿Sí? Entonces, según el voltaje que le vaya a dar acá,